Haz que descienda sobre nosotros como el rocío, como la lluvia, como la llovizna, como el maná. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos entender, Señor, haznos entender. Glorioso Dios, poderoso Rey, y rama prara mandoresto kashabrara mamai. Ira brala mababa. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu palabra, tu unción y tu gracia, un espíritu de revelación para poder comprender nuestro interno, Señor, el entorno y el momento, Señor, que tú nos has permitido vivir. Gracias, 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 Padre. Trae tu palabra deliciosa. Háblanos hoy, Señor. Danos el consejo de tu palabra. Danos el equipamiento de tu palabra, Señor. El consuelo de tu palabra, el bálsamo, la guianza de tu palabra. Redarguye nuestros corazones a través de tu espíritu y tu palabra, Señor, de tal manera que alcancemos la plenitud de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Pueden descender, mis hermanos. Hay un espíritu de adoración muy hermoso, potente en este lugar, en este momento. Pero también es importante que platiquemos acerca de muchas cosas que el Señor quiere que hablemos. Una de ellas que el Señor ha puesto en mi corazón desde el 31, bueno, desde antes, pero el 31 de diciembre hicimos la proclama, como todos ustedes recordarán, la proclama del año de la misericordia. Y cuando hablamos de esto, realmente tenemos que entender de qué se trata. Porque, mire usted, algunas personas se dejan ir con la primera palabra que escuchan de la proclama y no comprenden el resto de las situaciones. Por ejemplo, cuando proclamamos el año de la prosperidad, algunos creyeron que habíamos entrado en el fluir de lo que conocemos como la doctrina de la prosperidad, de la superfe, y no era eso, y que íbamos a hablar de dinero. Y realmente lo que menos se habló fue de dinero. También se involucró la prosperidad en ese término, pero no necesariamente es solo eso. Pero algunos se fueron con esa finta, ¿verdad? Incluso hubo alguno que me escribió y me dijo y me puso: qué lástima, ya cayó en eso usted también, ¿verdad? Y ni siquiera sabía de qué se trataba, ¿verdad? En el año de la unidad, por ejemplo, también hubo una unidad entre los que sentíamos lo mismo y teníamos algunas cuentas pendientes que arreglar. Pero una mala interpretación hubiera podido ser perfectamente que íbamos a hacer la de Alex Campos, ¿verdad? Que reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, puede haber una mala interpretación cuando se habla también de la misericordia. Hablamos de la misericordia, entonces, qué bonito, porque el que peca y reza empata, dijo alguien, ¿verdad? Pero tampoco se trata de eso. Entonces, tenemos que conversar, tenemos que explicar para poder ir discerniendo en nuestro espíritu lo que realmente Dios nos quiso decir. Oiga bien como dije, nos quiso decir.
¿Sabe por qué digo así? Porque he oído algunos predicadores que dicen, no, Dios no quiso decir, Dios dijo. No, si Dios habla por parábolas. Entonces hay que preguntar qué es lo que significa lo que el Señor dijo en una profecía, en un sueño, en un mensaje, en la Biblia. Tiene que haber un intérprete de eso. Y el intérprete dice la misma Biblia que es el Espíritu y la Biblia. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es que cuando el diablo se le enfrentó al Señor en el monte de la tentación y se atrevió a decirle, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece con piedra. El Señor le contestó, también está escrito. Como quien dice, no me vengas con un solo verso, también hay otros versos. Como quien dice, hay que tener contextos, también hay otros versos. Entonces la Biblia se explica a sí misma. Y la misma Biblia dice que ninguna profecía fue escrita por voluntad humana, sino que fue escrita y dada por el Espíritu de Dios. Entonces quien la tiene que interpretar es el Espíritu de Dios. Ahora aquí tenemos un problema, porque si el Espíritu de Dios es el que la tiene que interpretar, no la van a poder interpretar el hombre natural, por no decir, como dice la Biblia antigua, el hombre animal, ¿verdad? Sino que la tiene que interpretar el hombre espiritual. Ahora, aquí tenemos que averiguar quién es el hombre espiritual. Hermano, no es nomás decir yo soy espiritual, ¿verdad? Sino que hay que ver qué es lo que dice la Biblia que es un hombre espiritual. Por ejemplo, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces ahí hay una señal de cómo es un hombre o una mujer espiritual. Son aquellos que están dispuestos a levantar al caído, a extenderle la mano, a decirle no tengas pena, yo ya pasé por ahí también y Dios me ayudó y yo te voy a ayudar, yo te voy a conducir, yo te voy a coscorronear cuando tenga que coscorronearte, pero vení, levántate. No, eso ya se terminó. No, nada, que todo se terminó. Esa es una canción. Le va a decir, vos dame la mano y te voy a levantar. Y entre todos vamos a decir, sacaremos ese buey de la barranca, ¿verdad? Para que no se quede ahí. Dale un aplauso al Rey bendito. Ese es un hombre espiritual. No es necesariamente un hombre espiritual el que anda con las manos entrelazadas, caminando como que fuera marihuano sobre las nubes. Ese es espiritual, ¿verdad? Y con una túnica larga. No. Dejémonos de cuentos. El hombre espiritual, la Biblia dice cómo es. El apóstol Pablo llega a decir, cuando está hablando de la autoridad, dice, si alguien es espiritual, reconozca que lo que digo es verdad, es de Dios. Y cuando vemos el contexto, está hablando de la autoridad. Si alguien es espiritual, tiene que aceptar la autoridad. Simple, es muy simple. Ahora, el tema no es ese. El tema es que para poder entender entonces lo que está escrito en la Biblia, no es nomás de leerlo y tomar un curso por correspondencia. No es nomás de irse a meter a una universidad y que le expliquen a uno. Eso ya lo vimos en la Biblia. Vimos que hubo un hombre que llegó desde Etiopía hasta Jerusalén para que le explicaran Isaías capítulo 53 y no se quedó satisfecho. Y los grandes teólogos le dijeron que él hablaba de sí mismo y a él no le satisfizo la respuesta y regresó hasta que lo agarró Felipe. Se recuerda de quién le estoy hablando, ¿verdad? Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el otro le dijo, bueno, pues ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Entonces no se trata de ir a aprender el rema de Dios a un instituto teológico. Perdón, no tengo nada contra los institutos teológicos, sino que lo tengo todo. Bueno, mejor no digo nada más, ¿verdad? Porque me meto en líos con los que se lograron graduar. Yo estoy de acuerdo que uno puede estudiar para obtener una profesión, desde luego. ¿Cómo puede un abogado ejercer su profesión si no fue a la universidad? ¿Cómo puede
un oftalmólogo, un médico, cómo puede un traumatólogo, cómo puede un dentista, cómo puede un ingeniero, un arquitecto, cómo puede, si no fueron a la U. Tienen que hacerlo. Pero no es lo mismo para ser pastor, no es lo mismo para ser un intérprete de la ley. Tienen que haber otros requisitos. Amén. No se trata de doctor en divinidad ni licenciado en teología. Ok, pero volvamos al punto. En primer lugar, tiene que ser llamado de Dios y tiene que tener un don de Dios. Y la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. A veces es cardíaco. Pero volvamos al asunto. Entonces, en este orden de ideas, o quizá un poquito de desorden de ideas, cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de otras cosas también. Déjenme hacerle un dibujito acá. No es dibujo, realmente no es dibujo. Si alguien lo coteja y con la palabra dibujo, ¿cómo podría ser un dibujo? De ninguna manera. Y ese peor. Esta cosa. Mejor así. Más o menos, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Interpretan los espirituales. ¿Cuántos entendieron? Ahora sí todos, son espirituales. 2015 viene el Señor y nos dice lo siguiente. Bueno, me dijo, a mí me lo corroboró por unos medios que usted se quedaría asombrado. Me dijo, este año será llamado año de la misericordia. Oh, hermano, como yo necesito tanta misericordia, me alegré tanto, Señor. Le dije, gracias, papito lindo. Aleluya, recibo la misericordia de Dios, lo necesito con todo mi corazón. Sin más, yo lo dije así a priori, hermano, no, sin más preámbulo. Aleluya, recibo la misericordia. ¿Cuánto recibe la misericordia de Dios? Y he oído unos testimonios, hermano, que me han dejado helado de la misericordia de Dios, de cosas que estaban detenidas y Dios las abrió en este preciso año, el principio del año. Pero esta palabra, eso es para que entendamos en dónde estamos parados. Esta palabrita está ligada en la Biblia con otras palabras que nos dejan ver con qué se va a dejar venir la misericordia. Por ejemplo, hay un versículo que dice, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, la deducción espiritual acá es, si hay misericordia, tiene que haber juicio. Y alguien dirá, hermano, pero el juicio me suena como a maldición. No, perdone, no es así. Déjeme contarle un testimonio que le contaba a unos hermanos y que me es de mucha utilidad para poder trasladar esto. Resulta que conozco a un hermano que lo metieron a la cárcel. Lo acusaron de haber matado a 3 personas. Y este hermano en la cárcel, pero tenía pruebas de que el día que mataron a esas personas, él estaba en el hospital. Lo estaban interviniendo. Tenía videos. No fue aquí en Guatemala, ¿ok? Porque aquí no es así la cosa, pero él tenía videos y testimonio de médicos y de enfermeras y facturas. Había pagado con tarjeta de crédito. Ahí estaba la hora que había pagado y todo. Lo agarraron y lo metieron al bote. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó para que llegara el juicio? Más de un año, siendo inocente. Dale, papayito, no te das pena. Siendo inocente, más de un año. Entonces, él en la cárcel, con todas las pruebas que tenía, ¿qué cree usted que pedía? Él pedía, desde luego, justicia, pero lo que quería es, investíguenme. Por favor, investíguenme. Por favor, llévenme a juicio.
¿Pero por qué? Porque ese juicio iba a ser su libertad. Un año. En el año de la misericordia le hicieron el juicio y lo declararon inocente. Es decir, no lo absolvieron. Y él dice, no, es que yo no necesitaba que me absolvieran, porque si me fueran a absolver quiere decir que yo era culpable, pero me habían perdonado. Así me dijo él. No entiendo mucho de esos términos y no soy abogado. Si yo lo que quería era que dijeran que se habían equivocado y que era inocente. Pero entonces para eso él necesitaba un juicio. Pero habrán otros que sí son culpables y que están, uy, no, que se tarde el juicio más, por favor. Como aquel muchachito, hermano, que no estudió y le dicen, le vamos a hacer un examen ahorita. Dice, no, y no podrá ser dentro de unos 2 años, para que me dé un tiempecito. Entonces, para los inocentes y para los culpables, el juicio es una bendición. Usted no me está dando a entender, fíjese, no me está dando a entender. Déjeme contarle otro ejemplo para darme a entender. Conozco a una persona, un hermano, que estaba en un pecado bien terrible y no podía ser libre. Y hasta que fue sorprendido, hermano, en el pecado, pero de una manera terrible. Y todo el mundo lo supo, su pecado y todo. Y cuando yo hablé con él estaba avergonzado, pero dijo, hermano, estoy avergonzado, pero me siento mucho mejor. Pues ya todo el mundo lo sabe, ya no lo aguantaba. Ya que todos sepan que soy culpable, pues, y que me digan lo que me tienen que decir y ya. Viera cómo me siento de descargado de saber que todos lo saben. Dije yo, está loco, pero bueno. A Pablo las muchas letras lo volvieron loco, pero a él la mucha acusación lo tenía loco. Entonces, cuando llega ese juicio, llega una partida doble de misericordia. Eso fue lo que el Señor prometió. Y más adelante, más adelante en mi mensaje, porque eso está más atrás allá en el Antiguo Testamento, dice, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, por lo menos estas 3 cosas van ligadas. Viene un momento de ira, viene un momento de juicio, pero entonces apelamos a la misericordia. Cuando vemos todo esto, yo tendría que referirme a lo que sucedió en el tiempo de Isaías, en el capítulo 1, cuando el Señor le empieza a decir a Isaías en la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Y entonces le empieza a decir, hermano, le pasa el tráiler al pueblo, le dice, el asno y el buey son más entendidos que mi pueblo. Mire cómo empieza el versículo 2 o es el 3. El 3 es porque el 2 dice, hijos crié y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y después dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no conoce, no tiene entendimiento. Como quien dice, mi pueblo no es tan inteligente como un asno o como un buey. Eso es lo que está diciendo ahí. Quiere decir que el Señor está un poquitito molesto. ¿Por qué una persona puede perder el entendimiento y convertirse como una bestia? Miremos a Nabucodonosor. Nabucodonosor se sintió la mamá de los pollos y dijo, no es esta la Babilonia que yo creé
para mi propia gloria, y en ese ratito se convirtió en bestia. Pero también el salmista dice que cuando él vio la prosperidad de los impíos, cuando empezó a ver a los demás y se daba cuenta que él no prosperaba, dice que sentía punzadas en el vientre y que se amargó su corazón. Y entonces dice a continuación: entonces yo era torpe como una bestia. Entonces la amargura bestializa. ¿Cuántos amargados habrán por? No, ni uno. Una buena forma de preguntar: ¿cuántos son bestias? No, entonces el Señor está en eso y le empieza a decir al pueblo: ustedes son esto, ustedes son acá. Eras llamada ciudad de justicia, pero ahora moran entre vosotros ladrones, asesinos. Y hermano, les empieza a pasar el tráiler. Pero como Dios es misericordioso, entonces viene el Señor y les dice: pero los voy a restaurar. Primero les voy a pasar jabón, lejía, lija 36. Pero los voy a restaurar. Los voy a restaurar porque yo prometí que iba a terminar la obra que había empezado en vosotros. Así que en el momento en el que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, en ese preciso instante empezó un proceso en nosotros. Podas, lo que predicaba Miguel Díaz el domingo en la noche, ¿ah? Y si usted se da cuenta, hay un montón de tipos de incircuncisión. Está la incircuncisión del corazón, está la incircuncisión del oído, está la incircuncisión de labios, está la incircuncisión de ojos. Está, hermano, hay un montón de incircuncisiones. Entonces tiene que venir el cuchillo afilado, el pedernal. Pero la circuncisión, sobre todo cuando se le hace a un adulto, es dolorosísima. Bueno, yo ya le he contado algo de eso y le conté a aquel que se equivocó también, ¿verdad? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Bien, hermano, que él llegó al hospital y entonces llegó y ¿a qué viene? Y dijo: pues quiero que me capen, dijo. Pues él le dijeron: sí, eso quiero. Al día siguiente lo va a visitar un su amigo y le dijo: ¿qué tal te fue con la circuncisión? Esa era la palabrita, dijo, esa era la palabrita. Se equivocó. Bueno, pero dejemos eso, solo para que no se me duerma. Si es el año de la misericordia, ¿cuánto lo creen? Es un año donde van a haber juicios. Para los inocentes y para los culpables. Y la única forma de salir va a ser por medio de la misericordia. Porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. Si es un año de misericordia, también podríamos decir que es un año de ira. Pero acuérdate de la misericordia en medio de la ira. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso lo dice el profeta. Y acuérdate de la misericordia, porque en este momento va a venir la auditoría. Ahora, ¿por qué es esto, hermano? En esta línea de tiempo, ¿por qué sucede esto? Porque es necesario que el juicio empiece por casa. Y después que le van a pasar la espada, ya no el bisturí. Porque al mundo no lo van a circuncidar, al mundo no lo van a podar, al mundo lo van a cortar. Por eso no nos van a juzgar junto con el mundo, a menos de que alguien quiera y ponga su petición: quiero ser juzgado en la tribulación, por favor. Entonces le van a decir con mucho gusto: aplicación aceptada. ¿Cuánto les gustaría eso?
No, renunciamos en el nombre de Jesús. Mejor ahorita, hermano. Es el momento, por mucho que duela, ¿verdad? Que traigan el bisturí. Y si nos pueden poner un poquitito de anestesia, mejor. ¿Nunca ha ido usted con un dentista que le empieza a trabajar sin anestesia? No. Yo sí. Y entonces abran la boca y empiezan, y yo oigo, y digo, un momento, un momento. Y no va a poner anestesia. No le tiene que doler, porque la pieza le hicimos esto y aquello y lo otro, el nervio está muerto y tenemos que trabajar sin que le duela. Ah, ¿estás seguro? Mire, aunque no me duela, no sería prudente por si las moscas. ¿Cuántos quieren con anestesia? Bueno, lo van a operar a uno. Cuando me operaron del ojo, hermano, varias veces me operaron, y me ponían anestesia y decía, bueno, ahorita duermo, ya cuando despierte, ya es porque me volaron machetes, a ver qué me hicieron. Voy a amanecer con ojos celestes, decía yo. Y despertaba. ¿Qué me pasó? Nada. Pero después cuando miraba como hermano en YouTube aparecen las operaciones que le hacen a uno. ¿Cómo se llama la operación que me hicieron? A mí no me hicieron la otra, sino que ¿cómo se llama la operación esa que? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Decía yo, así se llama. Y entonces la ponía en YouTube, hermano. Me daba vaído. Eso me hicieron. Sí, eso lo hicieron. Horrible. Ay, que el Señor nos ayude, ¿va usted? Bueno, pero volvamos al punto este, por favor, no me desvíe del tema principal. Entonces viene el Señor y dice, señores, viene un juicio, pero hay misericordia. Pero entonces yo quisiera conversar con usted brevemente. A ver, pues, hay un juicio. ¿Qué se necesita para un juicio? A ver. ¿Qué me está diciendo? Juez. ¿Qué más? Acusado. ¿Qué más? Acusador, pongámosle mejor. Acusador. ¿Qué más? Defensor. ¿Qué más? No, pero personas. ¿Ah? Ah, no, sí, el jurado. Ok. No, pero en el de Dios no hay jurado. Sí, pero los testigos los va a tener que llamar el acusador y el defensor. Y los dos van a tener que entrevistar a ambos. Entonces, ¿quién es el acusador? Pero me puse 2 veces acusador aquí. Ah, bueno. Mejor le voy a cambiar de nombre porque ustedes no me ayudan, hombre. Ahí oí que alguien dijo feo, pero yo le voy a poner reo. ¿El acusador quién dijimos que era? ¿Quién sería el abogado? Jesucristo. ¿Quién sería el juez? ¿Quién sería el reo? Ok, yo. Aleluya. Ahora mire pues, cada uno de ellos, pongámoslo, tiene su bufete, no su buffet, porque buffet es de comer, ¿va?
bufete, tiene sus ayudantes. El acusador tiene sus ayudantes. Que no estamos hablando de que sean potestades solamente, porque él es la potestad ahí. Entonces acá el acusador tiene humanos que están a su servicio, acusando. El defensor tiene hermanos en Cristo, no humanos solamente. Tiene, llamémosle, ministros, defensores. Este está solito, el pobre. Y Dios también tiene sus jueces. Tiene jueces. Entonces, cuando se llega al juicio, ahí está el acusado y empiezan los acusadores. Pero los acusadores siendo alimentados por el diablo. Sí, que este es no sé cuánto. Así lo agarran con Job. Este es aquí, este es allá. Y este es un extraordinario acusador. Porque este tiene experiencia desde el huerto del Edén, tiene experiencia para acusar. Y dice la Biblia en el libro Apocalipsis capítulo 12: ha caído Satanás, ha sido echado por tierra el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. Al hermano, pero ¿sabe cuándo sí ese personaje logra algo bueno? ¿Sabe cuándo logra algo bueno? No cuando decide, por ejemplo, que un humano X te acuse. Ahí ya consiguió algo. Cuando uno mismo se acusa, ya logró su objetivo. Entonces puede ser que sea tan incisiva el ataque que la persona llegue a decir de plano que yo soy culpable. Ejemplo bíblico: hombre sanguinario, fuera. Como tú le hiciste a la casa de Saúl, te paga Dios a ti, sanguinario, porque uno de tus entrañas se ha levantado contra ti para matarte, persigue tu vida. Y David está siendo acusado por Simei, y va caminando, y Joab quiere pasar y cortarle el cuello, y dice: deje mi señor, yo le corto la cabeza, ese es un perro muerto. Y entonces David lo detiene y le dice: déjalo, porque quizá tiene razón. Se sintió acusado. Ahí ya estaba para que le dieran jaque mate. Eso le pasó al hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese se sentía acusado. Entonces hasta ahí llegó la función del acusador. No es solamente acusarte ante Dios, ante el juez. La función del acusador es acusarte ante ti mismo. ¿Por qué razón? Porque si te logra convencer, te mató. Romanos capítulo 8 lo dice claramente. ¿Quién acusará? ¿Lo ha leído? Otra vez voy con esas preguntas. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará? Entonces, ¿qué es lo que el diablo hace? Primero acusa, lanza la acusación. Si la agarras, te condenas. Cuando te condenas, te separas. Entonces dices: no, vamos a la iglesia. No, yo no quiero nada con los hermanos porque me siento mal. ¿Por qué se siente mal? Porque todos saben lo que hice. Y nadie ni lo conoce. Es pariente de Nadia Comaneci, que nadie lo conoce. Pero el acusador le metió esa idea.
Ahí me van a preguntar de que por qué no estoy subiendo a ministrar. Ahí me van a preguntar que por qué hace ratos que no canto. Ahí me van a preguntar que por qué hace ratos que no disipulo, por qué no danzo. Me van a empezar a preguntar. Y hermano, esas son charás, nadie le va a preguntar. Y si alguien le pregunta, hay que decirle: ¿vos de qué bufete sos? ¿De cuál sos? ¿Sos de Jesús? ¿Sos de los nuestros o sos de los contrarios? Porque hermano, de veras que hay gente que ni siquiera deja que uno restaure a alguien, ¿verdad? Alguien pecó, uno lo agarró, no fue un pecadote así grandote, pero fue un pecado. Y entonces uno te queda sentado, papadito. Vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Ahora miremos cómo traducen otras versiones. Otras versiones. Verso 1. ¿Cómo dice el 1? Gracias, hermano. Ese me va a servir, pero solo quiero ver si no. Yo dije: dioses sois, dioses, Altísimo, dioses, hijo de dioses. Aquí, mire la NRB 1990. Y yo dije: vosotros sois dioses, entre paréntesis, jueces. Esto es glorioso. Vosotros sois Elohim. Entonces, ahí teníamos que explicar muchas cosas. Lo único que yo le estoy tratando de afirmar a usted es que el más alto privilegio en el tribunal es el de juez. Y el juez es Dios. Entonces Dios toma gente dentro de la iglesia. Hermano, qué pena tengo, solo 15 minutos para terminar esto. Pero es muy importante, hermano, perdónenme, pero esto es demasiado importante. Entonces viene Dios y dice: este no puede ser juez, este toda la vida ha pasado acusando. Hay ministerios que se dedican solo a acusar y acusar y acusar. Nunca da un mensaje que pueda sostener con una palabra al cansado, al afligido. Solo es acusar y acusar y acusar y acusar y acusar. Ya sabemos de qué bufete son. Está Jesucristo bendito, que es el que está defendiendo, pero viendo el corazón contrito y humillado. Pero está el juez, Dios, que tiene su bufete. Ahora, lo que me interesa mucho es por la línea de tiempo que vamos a ver. Aquí teníamos la línea de tiempo que yo le dije entonces que el juicio empieza por casa. Entonces aquí tiene que haber juez y también tiene que haber jueces. Tiene que haber diablos, tiene que haber defensores y tiene que haber acusados. Y una vez que se termine esto acá, aquí empieza el día de Jehová grande y terrible. Entonces, algo tiene que pasar con la iglesia. Entonces en Isaías capítulo 1, hermano amado, le voy a leer lo que dice. Yo le llamé este tema que estoy compartiendo con ustedes, se llama la restauración de Sión. Y podemos ver Isaías 1:26, en donde el Señor dice, después de 25 versículos de pasarles el tráiler, usted lo puede leer en la casa, los 25 versículos, les dice hasta lo que se van a morir, les dice chulos, de todo les dice. Y el verso 26 dice: pero entonces restauraré tus jueces y tus consejeros,
Y después de eso serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Eso quiere decir que los jueces van a hacer que aquella ciudad la iglesia se llame ciudad de justicia. Ok, entonces Dios no va a llamar a los consejeros primero, si antes no aparecen los jueces. Entonces Dios anda buscando hoy jueces. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Todos los abogados llegan a conocer un tribunal, sí o no? ¿Sí o no? Pero si nunca han entrado en un tribunal, están para el tigre. Aunque sea, tienen que saber dónde están. Pero la otra pregunta es, ¿todos los abogados llegan a ser jueces? Esos son otros 20 pesos. ¿Todos los abogados llegan a ser acusadores? No, solo los más pilas. Entonces Dios hoy anda buscando aquí jueces. ¿Para qué? Para que se restaure la ciudad. Entonces, pero ahora tenemos unos cuantos requisitos, hermano, por el amor de Dios, y solo me quedan 4 minutos para terminar esta plática. Así que me voy a apurar. En 4 minutos digo yo que arreglo el mundo. Mire este versículo. No, pero primero le voy a leer. Bueno, no, está bien. Mateo 7:1, 1-3. No juzguéis. Hay 3 no juzguéis en la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis se os medirá. Punto. ¿Y por qué miras la mota? Pero no mota, ¿va? No esa que usted le ponía en la secundaria, ¿va? Sino es la paja en el ojo ajeno, en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Pero fíjese cómo dice la traducción en el lenguaje actual: no se conviertan en jueces de los demás. En otras palabras, necesitamos jueces, pero ustedes no se metan en ese chance. Métanse si Dios los llama. Pero si no los llaman, hermano, ya se lo llevó el río. Si no llaman a alguien y él se mete de juez, lo van a juzgar. Yo digo que ese día David, cuando oyó ese juicio, hermano, porque él sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y dijo, ahora le hago una pregunta. Si David hubiera sabido la historia que usted ya sabe, ¿qué le hubiera dicho a Natán? No hay otro por ahí que tenga solo una oveja, porque el que muy poco tiene se le será quitado y se le va a dar al que tiene mucho. ¿Qué cree usted que hubiera dicho? Yo lo que me imagino, eso siempre me he imaginado, es que cuando la voz del profeta llegó y él identificó que él era él, así soy yo, se hubiera tirado al suelo y le hubiera dicho, perdóname. Ahí se hubiera puesto a llorar, a patalear, perdona, porque y entonces no se hubiera condenado a sí mismo. Entonces, uno de los elementos para poder juzgar, porque se necesitan jueces, sí se necesitan. Uno de los elementos es considerar que, como dice Primera de Sergio, hoy por ti, mañana por mí. La vida da vueltas. Y
Y puede ser que alguien que está sentado en el banquillo de los acusados después esté sentado en el banco de los jueces, o al revés. Entonces esto es importante. Lástima, el tiempo se me agotó, pero ¿qué me importa? No, sí me importa, sí me importa. Ahorita lo voy a dejar que se vaya, tranquilo, tranquilo. Leamos otro versículo. Le dije que habían 3 no juzguéis. No juzguéis, pero entonces algunos dicen el no juzguéis como un absoluto. Entonces no hay que juzgar. No. Miren lo que dice aquí, no juzguéis antes de tiempo. Entonces sí hay que juzgar, pero en su tiempo. ¿Por qué razón? Porque Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Pero el punto central es que todo lo hizo el Señor hermoso en su tiempo. Entonces, para juzgar tiene que haber un tiempo. Para que te conviertas en un juez, tiene que haber un tiempo. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Según su lógica contundente que usted tiene. ¿Sí? Ahí le va pues. Para poner a un juez, ¿se pone a un abogado recién graduado? No. ¿A poco? ¿Y por qué? Entonces, para poner a un juez en la iglesia, se pone a un hermano recién convertido, a un neófito. ¿Y por qué? Porque va a caer en el lazo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es un puesto muy importante, que el apóstol Pablo dice cómo debería de ser. Mire, se lo voy a poner así rapidito, Dios mío, porque el tiempo me ha avanzado demasiado. Pero le voy a leer lo que Pablo dice. Mire cómo dice: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Entonces, ¿quién tiene que ser un juez? Cuando usted oiga, vea algún hermanito que se está erigiendo como juez, dígale: un momento, hermano, usted es santo. No, nadie es santo, ninguno es. No, usted no puede ser juez. ¿De qué bufete viene usted? Pregúntele, ¿usted qué bufete es? Un bufete que se llama Babilonia. Miremos otro, porque como el tiempo se me terminó, tengo que ir rápido. 1 Corintios 6:5: para vergüenza vuestra, lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Entonces, ¿qué otra cosa se necesita? ¿Y la sabiduría propia de quién es? Sí, desde luego, pero hablando acá de los ancianos. La fuerza, el vigor es de los jóvenes. La sabiduría es propia, inherente a la madurez, a un anciano, a uno que peina canas. Pero estoy hablando que peina canas espirituales. Aunque generalmente, hermano, la gente que llega a tener sus canas, o es porque tiene, si es muy joven y se queda canoso, es porque tiene una deficiencia genética en cuanto al pelo, ¿verdad? Y si no, es porque hace ratos que le pega el sol. Es decir, ese nos puede hablar del terremoto de Santa Marta, porque él vivió ahí. Pero los ancianos,
de esa categoría. Eso saben. Eso saben. No, 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 por experiencia, no, eso no está bueno. ¿Por qué? Porque yo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso lo vio él, eso lo vio él, adquirió sabiduría. Entonces apliquémoslo en la iglesia, apliquémoslo en la iglesia. Mire, le voy a decir una cosa, hermano. El tiempo en una iglesia tiene que ser aprovechado. Y cuando uno está en una iglesia, congregado, constantemente congregado, no aquella gente que siempre anda buscando la iglesia perfecta y para hacerla imperfecta. O sea, en lengua la traba, ¿va? No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que llegaron, perseveraron, evolucionaron, son maduros. Esos son sabios. Y entonces uno puede llegar a decir, oh, yo he visto muertos acarrear basura y desnudos con las manos entre las bolsas. Como quien dice, yo he visto cosas que usted ni se imagina. Y esto me recuerda, este caso me recuerda a un caso que vimos hace tiempo. Hermano, qué importancia la experiencia. Nuestra sociedad no aprueba, no aprecia las canas. Trate de conseguir un buen trabajo y tiene usted 45 años o más. No, aquí se necesitan profesionales egresados de la universidad con un posgrado, máster, un PhD, que tenga 5 años de experiencia y 25 de edad. Están locos. En cambio hay sociedades en donde los ancianos son apreciados. Incluso fíjese usted, y no estoy diciendo esto en defensa de nadie, porque yo no me considero como tal, ¿verdad? Pero más o menos. Pero fíjese usted que, digamos, los países evolucionados, así como, bueno, Estados Unidos, este es el primer presidente joven que tienen, jovencito, pero casi todos van más allá de los 60, algunos ya hasta los 70. Son presidentes, es uno de los trabajos más estresantes del mundo. Y ahí están. Nuestra ley dice que cualquier jovencito de 15 años puede ser presidente. Así dice. ¿No? ¿Y cómo dice? De 40 para arriba. Lástima que de 40 para arriba todavía hay unos que no son maduros. Pues de los humanos, no me refiero a los que han sido presidentes, sino que de los humanos. Algunos cuates de 45, 50 años, que hermano, que parecen chirices. Todavía hay que ayudarles a cambiarles pañal. Porque siempre andan haciendo averías, hermano, en todos lados. Entonces en la iglesia necesitamos abogados. Necesitamos jueces. Pero que sean llamados por Dios. Y si no, mejor machete, estate en tu vaina. Pero es necesario que el juicio empiece por casa. Entonces, un consejo: no te dejes acusar. No te dejes acusar. Ve con Dios y dile: Señor, mira, me están diciendo esto. Y yo vengo contigo y te voy a decir: esto no es cierto, esto tampoco, esto medio cierto, esto sí es cierto. Y yo quiero que tú me ayudes. Y el Señor te va a ayudar. Amén. Póngase de pie y déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús, para que Dios levante en medio nuestro jueces, abogados, para ayudar a los condenados, a los acusados, en el nombre de Jesús.
Sí, Señor. Aquí hay muchas cosas más que tenemos que ver. Un juez generalmente permanece callado, oyendo las dos partes. La Biblia eso dice, juzga nuestra ley. Juan 7:51. A un hombre sin oírlo y sin entender. Sin entender, hermano, eso es otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que en este año de la misericordia tú nos das esa virtud que proviene del cielo con propósito bien claro, y es para que hagamos uso de ella primariamente para nuestra vida, y también hagamos gala de ella y de haberla recibido para aplicársela a otros. Señor bendito, en el nombre de Jesús te pedimos con todo nuestro corazón que nos auxilies para poder llegar a auxiliar. Si hemos estado siendo acusadores, dejamos ese trabajo. Queremos ser espirituales para levantar al caído. Si tú nos llamas a ser jueces, queremos hacer nuestra función. Y si en algún momento hemos estado en el banquillo de los acusados, clamamos a ti misericordia, piedad, para que en base a esa misericordia y esa piedad seamos juzgados. Gracias, Señor. Permite que el juicio que ha sido vencido por la misericordia traiga abundante gozo, alegría en el corazón de cada uno de mis hermanos, libertad genuina para poder caminar con la frente en alto en el sentido espiritual, tal como tú dijiste: alzaos vosotras, oh puertas, para que podamos alzar nuestra cabeza y podamos ver al cielo, Señor, en el nombre de Jesús, sin ningún estigma. Ayúdanos hoy. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, sus hogares. En el nombre de Jesús, desechamos toda acusación diabólica, pero en su lugar trae el redarguir de tu Espíritu Santo, porque así está escrito, que es tu Espíritu el que nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Hazlo tú en medio de tu pueblo. Manifiéstate con poder y con grande gloria y con misericordia. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Rey mientras esperas un momento para finalizar el culto.